Muy buenas tardes, estimada comunidad. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar, que por lo demás es el último de este año 2021. Mi nombre es Darwin Cisterna y soy miembro cofundador del Club de Geo Latam. Y antes de iniciar me gustaría agradecer a las empresas que nos están apoyando en todo este proceso, que sería SSI Soluciones de Software Inteligente, que nos apoya desde México, a Movistar, a App Society y AVE Diseño, que nos apoyan desde Chile. Si como empresa quieres apoyarnos, puedes enviarnos un email a chile@clubdegeo.com. Bueno, ahora entrando en materia, como de costumbre tenemos un muy buen tema del que hablaremos hoy. El título que lleva es Innovando en las empresas con arquitectura de datos centralizada. Como sabemos, grandes corporaciones han invertido mucho dinero en la integración y suscripción de distintas tecnologías del dato, lo que en muchos casos se hace difícil de converger y, por supuesto, de darle soporte a cada una de estas. Pero piensa en la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si contaras con una sola plataforma que te permitiera desde el primer momento el procesamiento, el gobierno, analítica avanzada, visualización y exposición de los datos con capacidad de despliegue en ambientes on-premise, multicloud y aceleradores en interfaz gráfica para desplegar casos de uso de manera ágil, siendo tanto desarrollador como usuario de negocio? ¿Qué pasaría? Es la pregunta que nos responderán nuestros invitados de hoy, que es para mí un gusto presentar a Frank Regal y Oscar Méndez. Frank, por un lado, es magíster en Big Data y Business Analytics y MBA con especialidades en innovación. Actualmente trabaja en consultoría de negocios digitales en el ámbito de digitalización orientadas a proyectos de industria 4.0 y Big Data. Y Oscar, por otro lado, es CEO y fundador de la empresa Stratum. Antes de darle el pase a nuestros invitados, quisiera también recordarles a toda la comunidad que pueden ir realizando sus preguntas en el chat de la sesión y al final de la presentación dejaremos unos minutos para ir respondiendo. Agradecemos mantener, por favor, los micrófonos y cámaras apagadas para no distraer tanto a los expositores como a la audiencia. Entonces, sin más preámbulo, dejamos con ustedes a Frank y Oscar para que den inicio a su presentación. Así que, bienvenidos chicos, tienen toda nuestra atención. Buenos días. Bueno, aquí, buenas tardes, un gusto compartir con toda la comunidad del grupo de Geo. Nosotros queremos un poco comentarle acerca del cambio de paradigma que estamos promoviendo en las empresas que afrontan cada día una nueva forma de cómo poder desplegar soluciones desde el ámbito de Big Data en casos de uso interempresas. Efectivamente, como decía la pregunta que nos dejaba Darwin hace un momento, ¿qué pasaría si tuviésemos una sola plataforma que no únicamente se encargara de procesar los datos como habitan actualmente, sino que fuese capaz de manera elástica desplegarse en distintos tipos de infraestructura y que además no tuviéramos que incurrir en costos adicionales debido a licencias de visualización, debido a gobierno de licencias de software de gobierno del dato, y que además de eso, en un mismo lugar nos permitiera desplegar modelos de analítica avanzada orientados al negocio y que tenga una capa de seguridad que se adapte a las políticas que están buscando actualmente las empresas. Gracias a esta búsqueda de una sola capa que fuese capaz de abordar cualquier tipo de problema o cualquier tipo de caso de uso, proyecto, que tenga un equipo de analítica del dato, logramos encontrarnos desde Telefónica Tech con una empresa que estuvo siempre en la mira la problemática que se iban a afrontar los equipos de analítica del dato dentro de las organizaciones y que actualmente ha desarrollado un servicio de lo que comentan actualmente Forrester, de lo que comentan actualmente Gartner en cada una de las publicaciones. Un nuevo paradigma en la industria de cómo poder
orientar la plataforma de datos. Y para ello está conmigo hoy un invitado muy especial que estoy muy contento que pueda compartir con nosotros esta tarde, porque tiene una agenda bien apretada, nos acompaña desde muy tarde, desde España, que es Óscar Méndez, el CEO de Un Stratus. placer. Entonces, Un Óscar, placer. te doy la palabra para que nos cuentes un poco en la comunidad lo que tenemos para hoy, ¿no? Perfecto. Voy a compartir mi presentación. Voy a ir rápido porque la verdad es que son muchos conceptos y voy a intentar explicarlos todos. Y muchas gracias por la introducción. Efectivamente, la tecnología cada vez es más complicada y obtener valor de los datos parece que, pese a la tecnología, las empresas no lo están consiguiendo tal como has descrito. Nosotros siempre intentamos explicar que los datos están congelados, es decir, es como que los datos estamos en la edad de hielo. ¿Qué quiere decir que los datos están congelados? Bueno, que los datos están congelados, nos referimos a temas tan claros como que en general en cualquier empresa los datos están en silos totalmente aislados, cada base de datos es un silo. Normalmente en estos silos los datos están encarcelados en los esquemas con los que se hicieron esas bases de datos. A su vez, los datos son difíciles de acceder y cosas que realmente suenan sorprendentes, como que la mayor parte de las empresas no conocen los datos que tienen. Por ejemplo, para cumplir ahora los temas de protección de datos de carácter personal, uno de los principales problemas que vemos en todo el mundo es dónde tengo los datos de carácter personal de mis clientes, en cuáles de esos hilos están esos datos, ¿no? Las empresas desconocen los datos que tienen. Normalmente una empresa utiliza menos del 30% de los datos que tiene para temas informacionales o para obtener valor de ellos. Por lo tanto, las compañías solo obtienen un valor fraccionario de los datos y además, en general, en nuestra experiencia, menos del 10% de las compañías que han iniciado proyectos de data driven han conseguido ser data driven. 10% quiere decir que 9 de cada 10 empresas que intentan ser data driven fracasan. ¿Por qué fracasan? ¿Qué quiere decir ser data driven? Hay muchas definiciones de data driven, pero en general nosotros intentamos simplificarlo, no es solo tomar decisiones basadas en datos. En realidad para nosotros es mucho más conceptual. Ser data driven es capaz de transformar los datos en valor de negocio. ¿Qué quiere decir esto de transformar los datos en valor de negocio? Bueno, y aquí voy a intentar explicar varios mitos y varios problemas que se han dado a lo largo de estos años que ha impedido obtener de los datos ese valor que tienen o transformarlos en valor de negocio. En primer lugar, los datos en sí mismos solos, sin hacer algo con ellos, no generan valor de negocio. Tienen valor, pero hay que extraerlo. De hecho, una prueba de que los datos en sí mismos no generan valor de negocio son los lagos de Big Data que vemos en muchísimas empresas. Almacenar datos sin propósito no proporciona valor. Y de hecho, muchos de esos lagos en realidad son pantanos porque la calidad de los datos que se guardan en esos lagos de Big Data y en general no tienen significado de negocio y por lo tanto obtener valor de esos lagos, de esa acumulación de datos, suele ser muy complicada y en algunos casos casi imposible o requerir un esfuerzo enorme. De hecho, por ejemplo, los datos solos no proporcionan valor, pero hacer un modelo de inteligencia artificial, si no tienes datos buenos para entrenarlo, tampoco consigues valor porque ese modelo no va a tomar decisiones buenas, ¿no? Entonces es como hacer café sin granos de café, le faltan los datos. Pero a su vez, si haces un modelo con datos, pero no lo productivizas, no lo pones en producción, tampoco vas a obtener valor de esos datos. De hecho, más del 50% de los modelos que se hacen en las empresas no se ponen en producción o se quedan en una prueba de concepto de laboratorio sin proporcionar valor a negocio.
De hecho, con todo esto, ¿qué mitos queremos desmontar? Pues en primer lugar, no hay que seguir las modas tecnológicas, no hay que ser un esclavo de ellas. Es decir, no tiene sentido almacenar datos sin propósito, no tiene sentido hacer algoritmia o hacer inteligencia artificial porque está de moda y porque son los típicos shiny objects que hago para dar una imagen de innovación, si realmente no se obtiene valor de ella. No tiene sentido ir a las public cloud porque está de moda, sino que hay que hacerse las preguntas correctas. Esas preguntas correctas son ¿para qué? Y qué valor voy a obtener de esas tecnologías o de esas iniciativas que voy a hacer. Entonces, ¿cómo obtener valor de los datos? Bueno, toda esta introducción la hacemos porque hay un concepto para nosotros fundamental que está cambiando en el mercado la manera de obtener valor de los datos y poder llegar a ser data driven. Ese nuevo concepto lo que permite y lo que fomenta es cambiar el foco y la manera de pensar y cambiarlo del artefacto, que es lo que normalmente identificamos con valor de los datos, hacer un report, hacer un algoritmo. Entonces, cambiar el foco y la definición de voy a hacer un report, voy a hacer un algoritmo a voy a hacer un data product. ¿Qué es un data product? Un data product es un producto de datos basado en datos que genera un claro valor a negocio. Por lo tanto, los data product la definición parte desde arriba, desde negocio. Normalmente, cuando se hace un algoritmo o cuando se utilizan las tecnologías o se han utilizado las tecnologías de Big Data, ahora las Public Cloud, se empuja desde IT, se empuja desde tecnología, porque los tecnólogos pues, conocen estas tecnologías y ven su potencial. Por lo tanto, empiezan desde abajo y se empuja desde abajo hacia arriba. Esto está bien para lo que es la artesanía de la inteligencia artificial o la artesanía para crear estos data products, pero no permite hacerlos de manera industrial a escala, que es la única manera de que una empresa pase a ser data driven. Entonces, los data products, su definición parte de negocio, parte de arriba. Se identifica una mejora a nivel de negocio, con esa mejora se definen los objetivos del data product y entonces con esos objetivos a nivel de valor a negocio se define el data product. Por lo tanto, un data product consiste de una serie de elementos que aseguran que ese data product va a obtener el valor a negocio del que se definió. ¿Qué elementos son? Pues un data product está compuesto por los datos, por supuesto, de los que va a obtener ese valor o va a transformar en valor, el gobierno de esos datos, porque si no gobernamos los datos y la calidad de esos datos no es buena, no voy a poder obtener valor porque me va a dar errores y al final tomaré decisiones erróneas. La seguridad de los datos, que pueda acceder a esos datos las personas que tienen permisos y no otras y que no me pongan una multa. Hacer, por supuesto, el artefacto. Normalmente, en las generaciones de data driven anteriores, se identificaba el artefacto con el valor de los datos, hacer un report, hacer un modelo. Como vemos aquí, en un data product, el hacer el report o el modelo es solo una parte del data product. Como he explicado antes, si hago café sin datos o si no productivizo el modelo, no voy a obtener valor. Por lo tanto, construir el artefacto y a partir de ahí productivizarlo y monitorizar que se está consiguiendo la mejora que se pretendía a nivel de valor de negocio. Por lo tanto, un data product, como vemos, se compone de todos estos elementos. Hay data products que algunos de estos elementos pueden no necesitarlos, pero en general de todos estos elementos. ¿Cómo construir los data products? Bueno, pues de manera lógica, de manera natural, el mercado ha llegado a la conclusión de que para construir data products, para poder hacer estos data products que realmente aportan y transforman los datos en valor hacia negocio, la mejor manera de hacerlos es a través de un data fabric. ¿Qué es un data fabric? La fábrica de datos, lógicamente, lo que permite es construir estos data products, incluyendo todas las capas, como vamos a ver a continuación, y tiene un efecto parecido al de la revolución industrial, es decir,
el Data Fabric es un concepto en el que se automatiza muchas de las operaciones hechas por personas para construir esos data products anteriormente. Por lo tanto, es como la revolución industrial automatiza y permite generar data products a escala de manera totalmente industrial. Voy a comparar las generaciones que ha habido anteriormente con cómo lo hace para manejar y para transformar en valor los datos y cómo lo hace el Data Fabric a continuación. Pero antes de ello, el concepto Data Fabric y todos los conceptos que hemos visto antes no son algo que hayamos inventado nosotros, sino que los grandes analistas, precisamente analizando cómo obtener valor de los datos, cómo llegar a ser data driven, etcétera, llegaron a estas conclusiones, y el concepto de Data Fabric precisamente lo definen Gartner y Forrester mucho mejor de lo que yo lo acabo de explicar. Como aquí podéis ver y como vamos a ver a continuación, la fábrica de datos automatiza, entre otras cosas, el acceso al dato para que los datos se puedan consumir de manera autoconsumida, es decir, autoservicio por parte de los usuarios de negocio. Se entregan los datos de manera unificada y confiable, es decir, con calidad, con seguridad. Se enriquecen los datos con metadatos, con knowledge graph y con todo lo que es ontologías y semántica. Estos son conceptos fundamentales del Data Fabric que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo se compara el Data Fabric con las generaciones que ha habido para manejar los datos hasta ahora? Bueno, en primer lugar, básicamente hay tres generaciones, ¿no? Data Marts, los Data Warehouse, los almacenes de datos, los lagos de Big Data, por supuesto, y las Public Clouds actualmente. ¿Cuáles son los principales problemas de todas estas tecnologías con las que hemos intentado obtener valor del dato? Y aquí muy importante, voy a explicar los problemas, pero eso no quiere decir que estas tecnologías, que estos productos hayan proporcionado valor. Por supuesto que han proporcionado valor. Como veremos a continuación, lo que hace el Data Fabric es complementar estas generaciones y acelerar su uso, resolviendo los problemas tácticos y estructurales que han tenido. Entonces, en primer lugar, en un sistema de datos, ¿qué hay que hacer? Acceder a los datos. Y las tres generaciones que vemos aquí, incluyendo las Public Cloud, lo que se hace normalmente es mover los datos del origen de los datos a un data mart, a un lago o a la Public Cloud, con workflows, con programas que mueven esos datos, workflows y ETLs, al data mart, al lago o a la Public Cloud. En el caso Public Cloud, normalmente ELTs, ¿no? Extraigo, cargo y transformo. Una vez que esos datos están en cualquiera de estos sistemas, hay que obtener valor. Pero, ¿qué problemas presenta el mover los datos con workflows ETLs? En primer lugar, tengo que hacer programas, porque todos estos workflows son programas que personas tienen que programar, por lo tanto, implican un largo tiempo y mucho coste. En segundo lugar, ¿qué estamos haciendo? Copiando los datos. Cada vez que copio el dato, aumento el coste de infraestructura y aumento los problemas de consistencia del dato. Tengo el dato en el origen, en el data mart, en el lago y en la public cloud. 4 veces duplicado. Por lo tanto, los problemas de consistencia del dato se complican. Pero uno de los principales problemas de los workflows y las ETLs son que el dato no se disponibiliza en real time. En la mayor parte de los casos de uso de tendencias del 2021-2022 para obtener valor de los datos requieren acceso al dato en real time. ¿Cuándo queremos actuar con un cliente? Cuando el cliente ha contratado una póliza, cuando ha comprado un producto, cuando se va de viaje, cuando hace algo concreto. En real time es cuando hay que darle ese servicio o aplicar un algoritmo para hacer un best action con ese cliente. Por lo tanto, real time es fundamental y es un problema estructural de todos los sistemas de workflows y ETLs, incluido el de las Public Cloud. Y una vez que tengo los datos en cualquiera de estas tres generaciones, tengo que obtener valor. En el caso de los data mart teníamos que hacer esquemas, agregados, cubos y dimensiones muy complejos, muy precocinados. De hecho, normalmente las empresas empezaban con un data warehouse y era tan complicado hacer un data warehouse
genérico de la empresa que se terminaba haciendo data marts departamentales porque son muy complejos, por lo tanto, muy prediseñado el caso de uso, muy rígido. Los lagos, al contrario, se lanzan los datos ahí y como se lanzan y sin unos esquemas definidos y sin ningún tipo de gobierno, tengo que hacer un proyecto por caso de uso. Y de hecho, un proyecto con equipos muy especializados, ingenieros de Big Data, científicos de datos, hacer un proyecto por cada caso de uso. Y en las Public Cloud, si quiero hacer un data mart o si quiero hacer un lago, tengo que hacer lo mismo que on-prem, pero además tengo los problemas de seguridad, datos de carácter personal en las Public Cloud, etcétera. Con lo que sí que tengo una serie de ventajas, pero tengo otras desventajas en las Public Cloud. Y aquí volvemos a lo de las modas tecnológicas, no seguirlas porque sí, sino preguntarse para qué siempre. Por lo tanto, he explicado los problemas tácticos, pero en general hay un problema fundamental que todas estas generaciones han tenido que ha impedido que las empresas lleguen a ser data driven. ¿Cuál ha sido ese problema? En cuanto movemos los datos de la aplicación que los crea, los cogemos y los sacamos de esa aplicación y el dato se queda huérfano, es decir, como la aplicación que crea esos datos normalmente les da significado de negocio, la funcionalidad de esa aplicación, en cuanto los sacamos queda huérfano, pierde significado, y si los datos no se gobiernan, el dato no tiene significado, tiene mala calidad, suele tener problemas de inconsistencia, y si el dato es malo, el valor que voy a obtener del dato es bajo, o voy a tener que hacer un esfuerzo enorme para obtener ese valor. Es decir, no lo puedo hacer a escala, no lo puedo hacer industrialmente, que es justo lo que ha pasado, que ha impedido que las empresas sean data driven. Por lo tanto, este para nosotros es el problema estructural. Si el dato no está gobernado, el valor del dato que vamos a obtener es muy pequeño. Y da lo mismo que lo movamos a un data mart, que lo movamos a un lago, que lo movamos a una public cloud o que lo movamos a la luna. Si el dato no tiene calidad, no tiene significado, no vamos a poder obtener valor de ese dato a escala. Por lo tanto, he explicado los problemas tácticos, pero también los estructurales, no real time, no hay gobierno. ¿Cómo lo resuelve esto el Data Fabric? Bueno, pues el Data Fabric, en primer lugar, el acceso al dato. El acceso al dato en una empresa, como decíamos, los datos están congelados en esos silos y pueden ser silos de muchos tipos. Una base de datos Oracle, un SQL Server, un Lago, Data Store en las Public Cloud. ¿Qué hace el Data Fabric? Pues en primer lugar, desde un gobierno del dato no declarativo, como es el gobierno del dato clásico, sino accionable y automático, el Data Fabric tiene agentes de autodescubrimiento para diferentes tecnologías y entonces el Data Fabric de Stratio lo que hace es autodescubrir los datos que tiene una empresa, que tienen vuestras empresas y genera un catálogo de datos, con lo que ya sabemos qué datos tenemos. Y a su vez, en el Data Fabric, el virtualizador, construimos un virtualizador que permite acceder a los datos en su fuente sin tener que copiarlos ni moverlos. Y si ese dato está en una base de datos operacional en la que no es recomendable acceder directamente porque puede ralentizar la venta de pólizas o la venta de productos de retail o de un e-commerce, en ese caso le puedes pedir al virtualizador que replique esa base de datos automáticamente, con lo que hace una réplica near real time y virtualiza la réplica. De una manera o de otra, el virtualizador permite acceder a todos los datos del Data Catalog totalmente fusionados de manera sencilla con SQL estándar, con lo que permite acceder a los datos 4 veces más rápido que con Workflows y ETLs, 4 veces con menos coste, pero sobre todo los disponibiliza en real time, con lo que todos los casos de uso que requieren real time, mediante el autodescubrimiento y la virtualización, mediante ese catálogo de datos que se crea automáticamente y el virtualizador, ya están disponibles. Ya tenemos los datos en la punta de los dedos para hacer cualquier caso de uso. Y todo esto además automatizado, con lo que todos estos accesos
a los datos, automatizan la parte de DataOps. DataOps, Data Operations, acceso a los datos totalmente automatizados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Gobernarlos. ¿Cómo los gobernamos? Este rectángulo que vemos a la izquierda es una Business Data View. Una Business Data View la puedo definir con términos de negocio. Cada una de estas filas que veis aquí son términos de negocio o palabras o ontologías que mis usuarios de negocio entienden perfectamente. Con lo que creo tantas Business Data Views como quiera porque prácticamente no consumen recursos, y una vez que la he creado, el Data Fabric de manera semiautomática mapea los términos de negocio con los datos que se han autodescubierto y están disponibles a través del virtualizador. Y una vez que ha mapeado todos los términos de negocio de una Business Data View, se publica y los usuarios pueden acceder a los datos a través de la Business Data View, con datos que entienden, pero sobre todo con un gobierno del dato automático. Es decir, como por ejemplo en una tabla dentro de un Oracle, esta tabla que vemos aquí a la derecha, vemos que en una columna que se llamaba C4, en realidad está el email principal del cliente. Como ya sabemos esa columna qué término de negocio tiene, email principal del cliente, le ejecutamos automáticamente las reglas de calidad de email principal del cliente, con lo que le damos significado de negocio a ese dato, mejoramos la calidad, detectamos problemas de consistencia del dato, porque vemos que en este Oracle está el email actual y en un lago de Big Data está el email antiguo para ese mismo cliente, con lo que ¿qué estamos haciendo? Un gobierno automático del dato. Y con este mapeo, además, si ese mapeo, esa Business Data View tiene una definición ontológica, con esa ontología y con las relaciones semánticas, el Data Fabric es capaz de crear esquemas virtuales de grafos, esquemas semánticos, con lo que libera a los datos de esos esquemas donde estaban congelados, donde se habían creado originariamente, y crea nuevos esquemas para proporcionar un valor adicional a los datos que se pueden explotar mediante esta aplicación que es la de Knowledge Graph. Los Knowledge Graph del Data Fabric permiten hacer queries de grafos, queries semánticas, algoritmos de grafos, profiling, microsegmentación de clientes, recomendaciones, muchísimo mejor que con las tecnologías relacionales, que con los data mart o que incluso con los lagos de Big Data. Por lo tanto, se enriquecen los datos con esquemas que se crean virtualmente de grafos y semánticos. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues aquí lo que hemos automatizado es el gobierno del dato. El siguiente paso es construir ese artefacto. Construimos reports o dashboards o insights sobre los datos, accediendo a los datos a través de las Business Data Views, con lo que son datos que se entienden y que están gobernados, tienen buena calidad, tienen seguridad de acceso, etcétera. Puedo construir modelos de inteligencia artificial o aplicaciones inteligentes que explicaré a continuación qué son. Y una vez que se ha construido los artefactos de ese data product, el artefacto de ese data product, se productiviza para que los usuarios o los clientes lo tengan disponible y se pueda obtener valor de ese data product. Se productiviza y se monitoriza y se evoluciona, se monitoriza que se está consiguiendo el incremento de valor a negocio con el que se definió el data product. Con lo que en esta parte, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha automatizado toda la parte de DevOps y de MLOps, es decir, las operaciones de productivización de los data product, ya sea un report, ya sea un algoritmo, sea lo que sea. Con lo que, como veis, el Data Fabric, con todas estas automatizaciones, la industrialización, la fábrica de datos, lo que hace es automatiza lo que antes se hacía con personas. Y todo eso en el mercado se ha venido a resumir en XOps, es decir, operaciones de acceso al dato, operaciones de gobierno automático del dato, operaciones de DevOps para todos los entornos de CI/CD moviendo las aplicaciones y los artefactos a producción, y de automatización también de las operaciones de Machine Learning en cuanto a entrenamiento, productivización, etcétera. Con lo que el Data Fabric, como veis, automatiza todos esos pasos
y resuelve los problemas tácticos y estructurales, acceso al dato en real time y gobierno del dato automático que las generaciones anteriores no hacían. Con esto, ¿qué se está haciendo? Pues como veis, el Data Fabric cubre todas las capas de un Data Product. El acceso al dato, el gobierno del dato, el desarrollo del artefacto y la productivización de los artefactos. Y para hacer un Data Product en el Data Fabric se necesitan equipos multidisciplinares, ingenieros de sistemas, ingenieros de datos, gente de gobierno, científicos de datos, desarrolladores, etc. Y aquí, como vemos, los Data Product son la misma evolución que sufrieron las aplicaciones. Las aplicaciones han pasado a desarrollar los equipos de frontales, las páginas web separados de los equipos de back office de lógica de negocio que lo hacían con Java, a ser equipos multidisciplinares en los que los maquetadores funcionan con los programadores de Java y con la gente de sistemas para hacer una aplicación y subir con CI/CD, con DevOps, esa aplicación a producción. Pues los Data Product es la misma evolución que sufrieron las aplicaciones en el mundo de los datos, es decir, equipos multidisciplinares cuya misión y cuyo commitment es aportar valor con los datos. Por lo tanto, el objetivo de este equipo es obtener valor de negocio. Y si no lo consiguen, es responsabilidad de todos y tienen que resolverlo. Con lo que el concepto de Data Product cambia la manera de obtener valor de los datos. Este concepto que expliqué antes de Knowledge Graph es un concepto un poquito complejo, creo que se entiende un poco mejor en esta diapositiva. ¿Qué es lo que hace las ontologías y estos mapeos, estos esquemas de grafos y virtuales? Bueno, en el fondo lo que hace es partir de un paradigma basado en bases de datos que solo crean silos. Si me voy a un public cloud y utilizo bases de datos, voy a crear silos de datos en la public cloud, a obtener valor del dato esté donde esté. Entonces, lo que se hace es, se autodescubren los datos estén donde estén, se virtualizan para acceder a ellos fusionados, se mapean con Business Data Views para gobernarlos, darles significado de negocio, y con las ontologías de esas Business Data Views se logra relacionar datos que están en un silo con datos que estaban en otro silo. Por ejemplo, si aquí tengo en este Oracle clientes y en este lago tengo pólizas o tengo hipotecas, como sé que clientes, la relación semántica es compra hipotecas o compra pólizas, relaciono los datos de este silo de clientes con los datos de este otro silo de pólizas o de hipotecas, con lo que con la relación semántica somos capaces de relacionar datos que están en diferentes silos y a su vez aportar valor creando esos esquemas virtuales, con lo que el Data Fabric con las ontologías y estos esquemas virtuales de grafos y semánticos permite obtener o hacer queries estructuradas, queries de grafos, queries semánticas o cualquier combinación. Por lo tanto, es la evolución de los data mart. Los data mart originales o los data warehouse tenían datos y procesamiento del dato en máquinas muy grandes y muy caras. Siguiente evolución, se separaron los datos del procesamiento del dato, con lo que se crean los data mart en las nubes, por ejemplo, BigQuery o Snowflake. La siguiente generación separa los datos del procesamiento del dato y los datos de los esquemas donde estaban encarcelados, creando nuevos esquemas de grafos o semánticos. Por lo tanto, se complementa y se obtiene un valor adicional sobre los datos. Todo esto que he explicado al final del Data Fabric se resume en una serie de aplicaciones que voy a explicar muy rápidamente ahora y que tangibilizan, hace práctico este concepto y estas capas del Data Fabric. Entonces, en primer lugar, la capa de acceso al dato. En el Data Fabric se desarrolló en el Data Fabric de Stratio la aplicación de Data Catalog con todos los agentes de autodescubrimiento que descubren los datos y crean un catálogo de datos que además en esta aplicación se puede enriquecer con metadatos, atributos, etc. A su vez, el virtualizador, se desarrolló un virtualizador en el Data Fabric para poder acceder a todos esos datos de manera fusionada, con lo que estos dos elementos automatizan la primera parte. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Gobernar los datos. Bueno, pues en el Data Fabric de Stratio se desarrolló una aplicación de Business Glossary
para definir los términos de negocio, con todos los flujos de aprobación de Data Owners, Data Steward, lo que es una aplicación de Business Glossary clásica, pero que se hace accionable porque con esos términos de negocio, en esta otra aplicación de Data Domain se pueden definir y crear las Business Data Views y hacer ese mapeo semiautomáticamente, con lo que ya conseguimos hacer ese gobierno del dato, y una vez que los datos tienen significado de negocio con esos business terms o esas ontologías, se pueden ejecutar las reglas de calidad asociadas a los términos de negocio. Con lo que en el Data Fabric de Stratio también se tiene una aplicación para definir las reglas de calidad, que es esta aplicación que se llama Master Data Quality, que genera código para ejecutar esas reglas de calidad automáticamente. Luego, la aplicación de seguridad centralizada permite definir los accesos a los datos, la anonimización, encriptación, haseo de datos, quién puede ver estas columnas, estos datos y quién no, etcétera, de manera gráfica y de manera mucho más sencilla. Con esta aplicación se pueden definir esas reglas de seguridad. Y finalmente, la aplicación de ontologías permite definir e importar ontologías estándar o crear las nuevas, y la de Knowledge Graph hacer todas esas queries de grafos, semánticas y aplicar algoritmia de grafos. A partir de ahí, ¿qué se necesita? Bueno, pues la capa de acceso al dato contiene el Data Marketplace, que es una de las aplicaciones de mayor uso y de mayor extensión actualmente en el mercado. El Data Marketplace permite que las colecciones de datos que se han creado en la aplicación de Data Catalog se puedan publicar en un marketplace y los usuarios puedan solicitar acceso a esas colecciones de datos, pero ese acceso se tiene que autorizar, y cuando se autoriza, el usuario tiene que decir para qué quiere usar esos datos, lo firma y se crea un Smart Data Contract, que es un contrato de uso y de acceso a los datos. Y para eso se construyó esta aplicación, que es la de Data Marketplace, que resuelve casi todos los problemas de acceso a datos que actualmente en las empresas se está haciendo, entregando ficheros, entregando Excel y haciendo todo esto a mano. El Data Marketplace lo automatiza, genera los data contracts y lo hace seguro y con control pleno de luego qué hacen los usuarios con esas colecciones de datos. Es decir, queda auditado y controlado lo que hacen con cada colección de datos. Y luego en la capa de consumición del dato, el Master Data Manager y un middleware que permite con un driver acceder a los datos a través de las Business Data Views, los datos virtualizados, para hacer los artefactos con cualquier herramienta de mercado que ya estéis utilizando. Por ejemplo, si quiero hacer reporting, puedo utilizar Power BI, Tableau, ClickSense, MicroStrategy, la aplicación que quiera, o puedo hacer algoritmos con Python, con R, con cualquiera de las aplicaciones que estáis utilizando ahora, o desarrollar esos artefactos con la suite de analítica avanzada de la plataforma, que se llama Rocket, que voy a explicar a continuación, o desarrollar aplicaciones inteligentes. Con lo que, como vemos, todas estas aplicaciones en estas capas son las que hacen una realidad el concepto de Data Fabric tal como lo había explicado anteriormente. ¿Qué es lo bonito de estas capas? Luego vamos a ver un caso de uso real de cómo se usan y, por ejemplo, si quiero hacer un modelo o analítica de datos de clientes, pues solo tengo que utilizar 3 componentes, básicamente. El virtualizador para acceder a los datos de clientes, la aplicación de Data Domains para crear Business Data Views, y luego hago reports con Power BI o algoritmos con Strato Intelligence dentro de Rocket, con lo que solo utilizo de estas 16 aplicaciones que he explicado, 3 aplicaciones. Con 3 aplicaciones resuelvo ese caso de uso de cliente único o cliente 360, como voy a explicar a continuación. Básicamente, el Data Fabric se compone de 3 elementos. El gobierno del dato, con lo que es el nuevo gobierno del dato, es decir, el gobierno del dato, tal como se hace en el mercado, y seguramente los que ya tenéis una iniciativa de gobierno del dato actualmente en vuestras empresas, utilizáis algunas de estas aplicaciones que en Stratio Data Fabric también se tienen, la aplicación de Data Catalog, la de Business Glossary, la de Data Quality, la de Master Data Manager,
pero estas aplicaciones principalmente son declarativas o documentales. Defino los términos de negocio en el Business Glossary, defino o descubro qué datos tengo, pero ¿qué hago con eso? ¿Para qué? ¿Qué valor obtengo de ello? Es documentación, es declarativo. No obtengo valor a nivel de negocio con las iniciativas de gobierno del dato que se están haciendo. Las iniciativas de gobierno del dato que estáis haciendo seguramente sean el coste de IT más caro de la historia. Porque si no son accionables, no vais a obtener valor a nivel de negocio. Por supuesto que aporta valor decir o definir los términos de negocio y que todo el mundo entienda lo mismo por esos términos de negocio. Pero es un valor residual si es solo declarativo. Entonces, el nuevo gobierno del dato lo que hace es esos términos de negocio que están en el Business Glossary, permite ponerlos en valor creando Business Data Views con esos términos de negocio. Y a través de esas Business Data Views puedo acceder al dato a través de los términos de negocio del Business Glossary. Puedo, a través del Data Catalog, lo ponemos en valor a través del virtualizador, porque con el virtualizador se puede acceder a cualquier dato que esté en ese Data Catalog. A partir de las ontologías, puedo con el Knowledge Graph obtener valor y hacer queries semánticas y queries de grafos, y luego con el virtualizador y con las Business Data Views y con el Data Catalog puedo publicar en el Data Marketplace las colecciones de datos y que los usuarios autoconsuman los datos. Con lo que, como vemos, el gobierno del dato en el Data Fabric es accionable. El gobierno del dato abajo solo, declarativo, documental, coste puro. El gobierno del dato con las dos cosas aporta valor a negocio, tiene un retorno clarísimo. El segundo componente del Data Fabric son la parte de la suite de analítica avanzada. Es decir, para hacer reports o para hacer algoritmia, se incluye esta suite que permite hacer esos reports y esa algoritmia, por ejemplo, pero con aceleradores. Es decir, puedo hacer workflows o modelos de Machine Learning gráficamente y esto va a generar códigos Spark automáticamente. Puedo hacer algoritmos o incluso con AutoML, Automatic Machine Learning, hacer un algoritmo automáticamente sin tener que programarlo, pero sobre todo Rocket lo que hace es automatizar todo lo que es los pasos de MLOps o la productivización de los artefactos. Por lo tanto, Rocket precisamente lo que hace es esto. Estos son los pasos de DevOps y de MLOps que se necesitan para productivizar los reports, los algoritmos, etcétera. En Rocket se incluye el acceso al dato, la exploración de los datos y aplicación de los diferentes algoritmos, el entrenamiento y construcción de esos algoritmos para entrenarlos con datos y finalmente obtener el modelo ya entrenado, la productivización de ese algoritmo automáticamente e incluye también la monitorización y observabilidad de esos algoritmos en producción y todo lo que es XAI, es decir, explicabilidad de los modelos, uso ético de los datos, etcétera, para que no me pongan multas. Por lo tanto, Rocket al final es una suite de desarrollo de analítica y analítica avanzada con aceleradores, pero que sobre todo automatiza completamente la parte de MLOps end-to-end. Y finalmente, la tercera suite es la de desarrollo de aplicaciones inteligentes. Es decir, dentro del Data Fabric puedo desarrollar aplicaciones en las que la lógica de negocio o incluso la interfaz gráfico se desarrolla con algoritmos de tal manera que, por ejemplo, el interfaz gráfico, las pantallas se adaptan a cada usuario y cambia con algoritmia de inteligencia artificial, y la lógica de negocio utiliza algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning, con lo que según se usa esa aplicación, la aplicación aprende y es más inteligente. El Data Fabric, el tercer elemento es una suite de desarrollo de aplicaciones inteligentes con una serie de aceleradores. Al final, ¿qué permite el Data Fabric? Como explicaba, permite pasar de una artesanía de la construcción de data products, en las que hago un modelo y luego productivizarlo lo tengo que hacer a mano y mantener las versiones, y es artesanía de los data products o de los artefactos, a la industrialización de los artefactos. Y lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. En general, vamos a hacer cómo se hacían los data products.
Pues voy a hacer 3 data product, un report, un algoritmo y una aplicación. Nosotros le llamamos a este problema, a esta artesanía de los data product, el ejército de Pancho Villa. ¿Por qué? Porque el equipo que hacía el report accede al dato, lo transforma, lo salva, lo limpia, lo securiza y luego hace el report. El equipo que hace el modelo hace lo mismo e igual utilizan los mismos datos. Accede al dato, lo transforma, lo limpia, aplica el algoritmo. Y lo mismo el de el desarrollo de la aplicación. Los 3 equipos están haciendo exactamente lo mismo y no están reutilizando nada. Por lo tanto, esto no permitía hacer data products a escala. El esfuerzo era enorme. ¿Qué se hace en el Data Fabric? Esta industrialización que decía. Bueno, pues aquí vemos los mismos casos de uso. Caso de uso 1, un report, un algoritmo, una aplicación. El caso de uso 1, accedo al dato, lo virtualizo, lo gobierno, le doy significado, mejoro la calidad, lo limpio, creo Business Data Views para consumirlo y hago el report. El segundo equipo utiliza el acceso al dato del primer caso de uso, las Business Data Views, datos con calidad, datos limpios, con lo que lo hago, ese algoritmo lo hago más rápido porque reutilizo lo que se hizo en el caso de uso 1. Y como veis, cada caso de uso tiene más estrechita la columna porque tardo menos tiempo y menos coste. Aquí estoy reutilizando. ¿Qué estoy haciendo? Pues de una artesanía de la creación de data products en la que voy lineal a poder reutilizar componentes, reutilizar Business Data Views, datos gobernados, acceso a los datos, de tal manera que voy exponencialmente en la creación de data products. ¿Cómo voy? Industrialmente consigo el Data Fabric. Bueno, pues esa es la diferencia entre la artesanía y la industrialización. Y un caso de uso típico del Data Fabric es la aceleración del uso de las Public Cloud. El Data Fabric no compite con los servicios de las Public Cloud. De hecho, complementa. Normalmente, toda la parte de acceso al dato mediante virtualización, las Public Cloud no las tienen. El gobierno del dato, sobre todo el New Data Governance, con las Business Data Views, automapeo, Knowledge Graph tampoco lo tienen. Toda la parte del middleware para el Data Marketplace, el MDM, no lo tienen las Public Cloud, con lo que el Data Fabric complementa las Public Cloud para poder, desde las Public Cloud, acceder a datos a través del virtualizador y acceder a datos gobernados, y en ese movimiento a Public Cloud que estáis haciendo, no repetir los mismos errores que al crear los lagos, al crear los datamar, y por lo tanto obtener valor del dato y poder de verdad ser data driven al subirme a una Public Cloud. ¿Qué somos? Un acelerador de las Public Cloud. Resolvemos y aceleramos el uso de las Public Cloud en un entorno de acceso a datos on-prem desde cualquier Public Cloud y con cualquier servicio. A partir de aquí voy a explicar un caso de uso muy rápido y con esto vamos a terminar el webinar. Este caso de uso es un caso real y en este caso era visión de cliente 360 o visión de cliente única. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Bueno, pues en este caso se tenían, el objetivo era desarrollar una visión de cliente 360, se tenían datos de clientes en un SQL Server y un Oracle. Bueno, pues mediante el autodescubrimiento se descubren los datos del SQL Server y el Oracle, y mediante el virtualizador se permite acceder automáticamente a esos datos de clientes dentro de esas dos bases de datos. A partir de ahí se definen los términos de negocio dentro de la aplicación de Business Glossary del dominio de clientes, dirección, teléfono, nombre, apellido, etcétera. Y una vez que se han definido, se crean las Business Data Views y se mapean los datos del SQL Server y del Oracle con esas Business Data Views. Se definen a continuación las reglas de calidad de esos términos de negocio de los datos del cliente, las reglas de calidad del email, de la dirección principal del cliente, del teléfono, etcétera, y se aplican y se ejecutan automáticamente esas reglas de calidad mediante el mapeo de las Business Data Views. Y una vez que ya hemos creado las Business Data Views, hemos ejecutado las reglas de calidad, hemos limpiado los datos y mejorado la calidad, se definen los permisos de seguridad con la aplicación de GoSec para permitir a determinados usuarios ver los datos como teléfono, etcétera, y a otros no, y a partir de ahí se crean los artefactos, los reports, los modelos de inteligencia artificial
de los datos de clientes. En este caso, se creó un modelo para predecir desenlaces cardiovasculares, etcétera, y se crearon a continuación múltiples reports y múltiples algoritmos en esta industrialización de los data products. Y una vez desarrollados esos reports y esos algoritmos, se productivizan automáticamente. Con lo que, como vemos, hemos ido capa a capa. Acceso a los datos, crear business data views para darle significado, reglas de calidad para mejorar la calidad, seguridad para que el acceso sea seguro, construyó el artefacto, reports y algoritmos y se productiviza automáticamente por el Data Fabric. Esto es un caso de uso que antes se tardaba muchos meses, incluso años. Con el Data Fabric se pasa de años a meses o de meses a semanas. Por lo tanto, los beneficios del Data Fabric se resumen en como mínimo 2 veces más rápido, como mínimo 3 veces menos coste y sobre todo generación de valor a negocio exponencial construyendo data products mediante el Data Fabric. Y con esto damos por terminado el webinar, quedan 2 minutos y doy paso, no sé si queréis hacer, Fran, un sumario o hay alguna pregunta o algún comentario, pero no nos extendemos más porque hemos consumido la hora completa. Sí, gracias, Oscar. Bueno, aquí tienen alguna disponibilidad para que nos hagan unas consultas acerca de lo que bien nos has explicado. Voy a dar el paso. Darwin, ahí te doy el paso. Muchísimas gracias, Oscar y Frank, por esta interesante presentación. Sin duda, una plataforma que te permite integrar, procesar, gobernar, hacer análisis y muchas otras cosas es algo que todos los que trabajamos en los datos nos gustaría tener. Antes de pasar a un par de preguntas, queremos recordarles a los asistentes, que de hecho nos comentaron ahí también, que dentro de los próximos días vamos a compartir la grabación de esta sesión en nuestro canal de YouTube y dando aviso a través de nuestra webpage en LinkedIn. Por lo mismo te recomendamos que te suscribas a nuestro sitio en LinkedIn, y así vas a poder estar informado. Dentro de la presentación nos estuvieron haciendo ahí un par de preguntas. Francisco Sotomayor dice: hola, buenas. ¿Cómo se mantienen en el tiempo o se persisten las reglas de calidad que se aplican sobre la capa de virtualización? Entiendo que en el origen los datos no se tocan, por lo que mi duda es, ¿cada vez que consultemos los datos tendremos que ejecutar las reglas? Buena pregunta. Perfecto. El tema de calidad es fundamental y nosotros siempre recomendamos que en el gobierno se inicie no solo la parte de Business Glossary y Business Tense, sino la parte de calidad. Las reglas de calidad se ejecutan sobre los datos y hay diferentes maneras de definirlo, pero cuando se ejecutan, los registros o los campos que vulneran alguna regla de calidad o alguna regla de negocio generan caos, con lo que se hace una copia de ese registro que, por ejemplo, tiene la dirección mal o el teléfono mal, y a partir de esas tablas o ficheros con caos se ejecutan procesos de remediación que sí que remedian esos problemas de calidad en el dato origen, y una vez que está remediado, esos datos cuando se accede ya tienen la calidad adecuada, ya están bien y por lo tanto vamos a obtener el valor directamente de los datos. Con lo que el proceso de calidad incluye la definición de las reglas de calidad, su ejecución, la generación de caos y el proceso de remediación que, cogiendo esos caos, resuelve y corrige el dato origen y lo deja perfecto de tal manera que cuando se pasan otra vez las reglas de calidad ya no genera caos porque la calidad en ese registro y en ese dato ya está perfecta. Entiendo. Muchas gracias, Oscar. Otra pregunta dice, ¿este Data Fabric es lo mismo que un PIM o PIM? Joana Hincapié pregunta. Un PIM en cuanto a la definición de PIM. Joana, si quieres activar tu micrófono y darnos más detalles de tu pregunta, te invitamos a hacerlo. Hola, buenas tardes. Bueno, el Product Information Management creo que es muy similar porque es una plataforma que centraliza y permite hacer como toda la gestión de la data, todo el tema de Master Data Management. Quería saber si es
igual o es algo diferente ese tema de Data Fabric? Gracias. Vale, un PIN es muy específico, es decir, un Product Information Management incluye la gestión de los productos, por ejemplo, normalmente se utiliza mucho en los retailers, etcétera, y por lo tanto es como un subconjunto de lo que hemos visto. De hecho, el MDM normalmente en retailers lo utilizamos para manejar o hacer el maestro de productos y el maestro de clientes, por ejemplo, en retailers como el Corte Inglés, Falabella, etcétera, con lo que la parte del MDM, en cuanto se hace un MDM de productos de un retailer o de productos de una empresa de consumo o industrial, en realidad sustituye a un PIN, pero su ámbito es mucho más amplio que el de un PIN, porque incluye toda la parte de calidad, la parte de disponibilizar con servicios el consumo de esos maestros, tanto para temas analíticos como para aplicaciones operacionales. Es decir, el MDM puede hacer lo que hace un PIN, pero los tiende a todo tipo de maestros que tenga una empresa. Ok, súper claro, gracias. ¿Vale? Otra pregunta dice, ¿el data product lo deberíamos entender como la salida o entregable de un proyecto, reporte, modelo, ML, etcétera? ¿O sería más conceptual en términos de que independiente del entregable de mi proyecto, si está relacionado a ventas, entonces es parte del data product de ventas? Si es clientes, entonces pertenece al data product de clientes y así. Bueno, en realidad el Data Product, como se explicaba en la presentación, incluye todas las capas, es decir, un Data Product, tal como se veía aquí, incluye todas las capas y normalmente, incluso en la definición, se hace por dominios, es decir, quiero hacer un Data Product de reports de ventas o de reports de clientes o de reports de marketing o de salud o cualquier cosa. Entonces, en ese caso, más o menos lo que se hace con los data product incluye todo esto, los datos, el gobierno de esos datos, la seguridad, la construcción del artefacto, reports de clientes, reports de ventas, reports de cualquier cosa, de salud, etcétera. Entonces, se puede decir que un data product afecta a un dominio concreto de datos y a los artefactos que en ese dominio se pueden hacer. Artefactos de reporting, artefactos de algoritmia, artefactos de aplicaciones o aplicaciones inteligentes dentro de un dominio. Por lo tanto, el data product es vertical, no es horizontal. Coge un dominio de datos, dominio de clientes, y con ese dominio de datos lo gobierno, lo securizo y hago los artefactos, con lo que en ese dominio creo diferentes data products. Y aquí es totalmente diferente a las iniciativas de gobierno del dato, que son como horizontales y son estructurales y 2, 3, 4, 5 años. No, en un data product, un dominio de datos concreto, creo esos artefactos, cada artefacto con ese dominio de datos es un producto y lo intento hacer en menos de 3 meses. En menos de 3 meses con el Data Fabric tengo que ser capaz de hacer cualquier data product de cualquier dominio y proporcionar valor al negocio. Son proyectos, casos de uso concretos, definidos desde el negocio, que en semanas se productivizan y aportan valor al negocio. Genial. Mariano también pregunta, hola, basado en su experiencia, ¿cuáles serían los desafíos o errores más comunes al implementar una herramienta de catálogo, linaje, etcétera, como Stratio y la forma de abordarlos? Bueno, en primer lugar, en el catálogo muchas veces lo que no se hace es enriquecerlo con metadatos y atributos, es decir, el catálogo en sí mismo está muy bien, pero si solo tengo el catálogo de esquemas técnicos, ¿qué esquemas tengo en mis bases de datos? Va a quedar sin significado. Vale, tengo todo mi catálogo de datos, pero no lo entiendo, porque tengo el mismo nombre que había en un Oracle. Por ejemplo, en vez de email, pone C117. Muy bien, perfecto, hemos hecho el catálogo, pero como no entiendo nada, no obtengo valor. Cuando se enriquece con metadatos, en este caso con Business Data Views o con atributos, les doy significado, esos atributos me sirven para entender esos datos, mi catálogo, y para los atributos han de ser activos.
Es decir, por ejemplo, a través de un atributo, puedo crear un atributo que sea datos de carácter personal igual a sí o igual a no. Y entonces, con ese atributo digo dónde tengo datos de carácter personal y luego puedo aplicar reglas de seguridad utilizando el atributo. Con lo que el principal error de los catálogos de datos es hacer un catálogo de datos de esquemas técnicos sin enriquecerlo con metadatos, atributos y sin que esos metadatos luego sean activos, es decir, se haga algo con eso. Un catálogo de datos de esquemas técnicos proporciona algo de valor, pero muy residual. Tengo el mismo no significado que tenían mis esquemas técnicos. Y una última pregunta que nos hacen, dice, ¿cuál es la diferencia con Data Mesh? Muy importante, el concepto de Data Fabric y Data Mesh está muy relacionado. Se puede decir que la intersección conceptual, si esto es el Data Fabric, este círculo, y este otro círculo es el Data Mesh, la intersección se puede decir que es del 80%, es decir, el autoconsumo del dato también es un concepto del Data Mesh, igual que en el Data Fabric, el metadatado o adaptarse a los usuarios, el dato en vez de los usuarios al dato es un concepto del Data Mesh, y el concepto del Data Mesh principal es el de dominio de datos. Como he explicado en el Data Fabric, los Data Product también se hacen por dominios de datos, y en esos dominios los datos se adaptan a los diferentes artefactos que se quieren construir. Por lo tanto, el Data Mesh y el Data Fabric no es lo mismo, pero sí que en un 80% hay un solape con pequeñas diferencias en cuanto a cómo se consumen. De hecho, con la capa de servicios y microservicios del Data Fabric para consumir los datos, ahí sí que se puede decir que el solape es del 90 o 95%. Genial. Y una última pregunta. Dice, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre el Data Product con el Data Architect? Bueno, el Data Product, como explicábamos aquí, se construye con equipos multidisciplinares, y ahí estos equipos multidisciplinares que se explican aquí normalmente incluyen data engineers, estos data engineers o data developers, algunos de ellos pueden ser data architects. Los data architects son los miembros que dentro de un equipo de data product se encargan de definir la arquitectura de esos accesos al datos, definir las business data views, definir incluso las reglas de seguridad, es decir, son los arquitectos de los diferentes artefactos que se van a construir para construir el data product. Son igual que los arquitectos de desarrollo de aplicaciones, el arquitecto es el que define esa aplicación, qué componentes va a tener, etcétera. Pues un data architect sería lo mismo, pero no dejaría de ser un miembro más del equipo multidisciplinar que crea el data product. Sí que es un miembro que arquitectura o define la arquitectura que se va a seguir para construir ese data, cada uno de los data product concretos. Muy bien. Bueno, Frank, Oscar, queremos darle las muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos muy contentos por llevar nuevos contenidos a nuestra comunidad, que ya somos más de 1.900 personas. Y también agradecer, por supuesto, a todos los asistentes que pudieron estar presentes hoy. Como último, invitación para los que quieran, podríamos prender nuestras cámaras para tomarnos una foto de término. Ahí, José Luis, y para dejar de compartir. Ok, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, chao. Muchas gracias.